bien, mis hermanos. Bueno, contentos de estar aquí ahora con la Escritura en nuestras manos para poder ir a la Escritura y considerar lo que la Escritura nos enseña sobre este personaje del cual hemos estado hablando hace ya 2 semanas, con una pausa en el tiempo de acción de gracias, el heraldo del rey. Quiero agradecer la oportunidad de poder juntos considerar estas verdades y poder abrir el corazón a lo que la Escritura nos enseña. No debemos olvidar el ministerio docente de la palabra de Dios. Lo que cambia y transforma la vida de los hombres es justamente esa palabra aplicada a nuestras vidas. No es la información solamente. Nosotros sabemos, porque lo sabemos por referencia, que la Escritura está llena de ejemplos de hombres que conocían al dedillo lo que aquí estaba escrito, pero que, ojo, nunca lo aplicaron a sus vidas. Es decir, eran, en lo que se refiere a las ideas y a la información, eran excelentes, pero en lo que se refiere a la práctica, en lo que se refiere a poner en práctica estas verdades, eran famélicos, eran débiles. Hay que recordar que la Escritura siempre nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos que es muy fácil señalar al pecador por la comisión, ¿no? Cuando él comete un error. Es muy fácil poder indicar al que falló, porque obviamente a los ojos de todos falló. Pero ¿qué respecto al que omite? O al que oye pero no hace. No debemos olvidar la parábola del hijo, de los hijos, que Cristo dice, hablando con los fariseos, ¿cuál de los 2 hijos de su señor fue obediente? Porque uno le dijo, cuando el papá le pidió, mi hijo, quiero que vayas a hacer tal y cual cosa, y él le dijo, sí papi, ya voy, pero no fue. Pero el otro dijo, no papi, pero arrepentido fue. La pregunta es, ¿cuál hizo la voluntad de Dios? ¿El que dijo complacientemente que sí, pero no obedeció? No. Ese es un juego en el que nosotros no debemos caer. Nosotros no somos coleccionistas de ideas. La idea es que, y lo que la Escritura nos enseña es que en este proceso de santificación, estas verdades del Evangelio, aún las pocas verdades que podamos dominar, pueden hacer una gran diferencia si se practican. De nada nos vale almacenar todo el conocimiento del mundo si en la práctica no vamos a hacer absolutamente nada. Cuando nosotros pensamos en personajes como el que hoy estamos observando en la Escritura, que hemos denominado el heraldo del rey, la Escritura nos muestra imágenes muy vívidas. Quiero que recuerdes que por 400 años en Israel no había un profeta. Es decir, por años, por miles de años, desde la promesa en Génesis 3:16, de que habría un hijo de la mujer que nos liberaría de la carga en la cual nos metió nuestro antiguo padre Adán, de la muerte que nos legó nuestro padre Adán, de la tristeza, de la vergüenza y todo lo que vino en la caída en Génesis capítulo 3. Esa promesa de redención y de liberación fue anunciada constantemente, día tras día, a través de miles de formas diferentes. Bueno, el autor de Hebreos nos dice que Dios nos ha hablado de muchas maneras. Es decir, vemos a Dios obrando, hablando audiblemente con algunos hombres, vemos a Dios hablando con otros hombres, tomando una forma humana para poder conversar con ellos sin que ellos mueran en el acto. Vemos a Dios mostrando ilustraciones de su poder y de su gloria. Vemos a la creación misma, como hemos cantado hoy, diciendo cada día
que la gloria de Dios se manifiesta cada vez que sales allá afuera en una noche oscura y miras al cielo y ves los millares de astros, los miles de estrellas, los millones de soles. Tu alma debe decir claramente en adoración: cuán glorioso eres, Señor. Dios no se quedó callado. Por miles de años Dios demostró con ejemplos palpables, con figuras, con tipos, de muchas maneras, todas las cosas que el hombre debía conocer. Y la expresión clave de ese periodo es: así ha dicho el Señor. Los profetas salieron uno por uno, desfilaron en Israel, en cada pueblo, en cada momento, en cada estación, en cada año. Había profetas de Dios alentando al pueblo, corrigiendo al pueblo y guiando al pueblo. Dios, la voz de Dios era oída, aun cuando habían profetas irresponsables, como el profeta Jonás, que en vez de ir a la misión que Dios le encomendó, decidió tomar su propio camino y al final, obviamente, tuvo que hacer lo que ya Dios había destinado que él hiciera. Sí, habían profetas irresponsables, habían también falsos profetas, pero Dios había dicho que cuando el profeta hablara, si lo que el profeta dijo no se cumplía, entonces la profecía no venía de Dios, era falsa. Por años Dios estuvo alentando a su pueblo, todos mirando al futuro. Viene el día que el Hijo de la Mujer nacerá para librar nuestra condenación, para quitar nuestras cargas, para limpiarnos de nuestros pecados, para alivianar nuestras vidas, para que el año sea agradable, para que la vida sea distinta. Viene el día. Pero por 400 años, no hubo profeta en Israel. Nunca se escuchó aún: así dice el Señor. Qué oscuridad tan terrible. Es decir, tal y como la Escritura nos enseña. Pero habían promesas en la Biblia que hablaban de que a luz vendría sobre aquella región, de que no siempre todo aquello permanecería en oscuridad, sino que los profetas habían dicho una y otra vez que alguien vendría para enderezar el camino del Señor, de aquel prometido, de aquel que fue prometido en Génesis, aquel que vendría. Ese que vendría junto a él sería como su escolta. Y es la imagen clara en nuestras mentes. Cuando ustedes recuerdan lo que hacían los heraldos con su rey, era que en la coronación del rey, el heraldo iba delante del rey proclamando la belleza, la gloria, el honor del rey. Y entonces el rey entraba en el palacio y todo el pueblo se postraba en adoración o en reconocimiento de quién era ahora la persona que guiaba su destino y su vida. Ese era el hombre. Ese hombre que la Biblia lo describe, llegó sin ser planificado para el hombre. En un periodo en el que no había más que pura expectación. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién vendrá a quitarnos esta carga? Y Dios envió a ese hombre. La Biblia habla de ese hombre y años después entendemos por qué era una figura tan singular e importante. De hecho, Cristo mismo dice, hablando en su generación con aquellos que le escuchaban: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Qué fue lo que salisteis a ver al desierto? ¿Una caña batida por el viento? No. Salisteis a ver a un hombre cuya fortaleza moral, cuyo carácter santo, cuyo valor es digno de admiración. Escucha lo que dijo Cristo: nacidos de mujer en esta tierra, no habrá nadie que sea más grande que ese hombre. Y ese hombre se llamó Juan. Juan, cuya labor era justamente enderezar el camino que lleva a la salvación, para que Cristo pudiera venir y hacer su labor.
Pero qué cosa tan extraña, porque recuerdas cuando María y Elizabeth se encontraron ambas embarazadas, ¿m? Y cuando Elizabeth llegó frente a María, dice Elizabeth, la criatura saltó en mi vientre. Y lo que la Biblia registra, que es lo que el Espíritu de Dios colocó para nuestro entendimiento, es que cuando Juan, bueno, todavía no había nacido, pero que cuando Juan y Cristo se encontraron ambos en el vientre, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde allí. Y saltó, se puso de pie ante aquel que era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así como los militares se ponen de pie cuando alguien de rango mayor entra en la habitación donde ellos están sentados. Así se puso él de pie. Pero no era una persona un poco extraña, era una persona particular. De hecho, la Biblia nos muestra que este hombre, que era nazareno desde su nacimiento, tal y como Dios lo había ordenado, el típico antiguo testamentario profeta, nazareno, no podía poner navaja en su cabeza, no podía afeitar su barba, no podía ni siquiera comer uvas, porque no sea que las uvas en el vientre se alcoholizaran y el individuo quedara un poco tonto. No. Era un hombre que desde el principio Dios lo había designado para darle la increíble labor de introducir personalmente al Hijo de Dios en este mundo. Qué cosa tan maravillosa. Y este Juan no era un hombre que andaba así, que la gente podía decir, no, dice la Escritura, él vivía en zonas desérticas. Escucha, vestido no con los finos lienzos de los palacios, sino con una piel de camello. ¿Y qué comía? Y aquí voy a corregir a algunos de los que a veces cuando leen la Escritura no entienden. Miel silvestre. ¿Y qué dice? ¿Y cómo le llaman a lo que en el mar la gente le encanta comer, que lo ponen en la langosta? Dice, oh no, pero él tenía una buena dieta. No, pero no es esa langosta a la que se refiere. Se refiere a los grillos. Si usted nunca se ha comido un grillo en su vida, si usted nunca ha abierto la boca en un mal momento y se le ha metido en la boca algo que usted no quería, debo decirle que grillos no debe ser un plato muy delicioso. Pero él tenía estas particularidades que lo hacían diferente. Viviendo en zonas desérticas, ¿verdad? Siendo nazareno, con una gran barba, una gran melena, vestido con pelo de camello, y de repente aparece en las zonas cercanas al Jordán. ¿Por qué? Porque allí empezó su ministerio. ¿Y qué aprendemos de este hombre? Hay varias cosas importantes en cuanto a su carácter que nosotros deberíamos refrescar en este día. Y la primera de ellas está en Juan, el capítulo 1, y quiero que me acompañes al capítulo 1 para que tú escuches el testimonio que Juan da de sí mismo y del que venía detrás de él. Y cuando Juan escribe su evangelio, así mismo lo dice. Capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Claro. Es decir, ojo, ¿usted todos los días ve en la calle una persona con estas características? Haciendo lo que estaba haciendo, pidiéndole al pueblo, incluyendo a los líderes que se consideraban irreprensibles, que se convirtieran, que vinieran y confesaran sus pecados. Usted ve a una persona vestida de piel de camello hoy en la calle, con un pelo así y una barba así, y usted piensa, este es un biker o es cualquier otra cosa, pero este no debe ser un profeta. Pues una cosa extraña. Y los judíos, especialmente los fariseos, tenían un sedazo
porque ellos no querían que nadie dijera nada que no fuera aprobado por ellos. Ojo, eran personas con mucho conocimiento, pero con poca práctica, ¿ok? Sin embargo, mandaron a investigar, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? ¿Por qué él es popular? ¿Por qué la gente lo sigue? ¿Por qué lo oyen? Porque ellos no entendían y no sabían cuál era el papel que él venía a hacer. Así que definitivamente le preguntaron, ¿quién eres tú? Ahora, mis hermanos, alguien ha dicho que esa pregunta es la pregunta que nos lleva en dos direcciones. Esa pregunta o nos lleva a la autogloria o nos lleva hacia la humildad. ¿Cuántas personas están deseosos de ser reconocidos por otros? ¿Sabes que el éxito de las redes sociales se debe a eso? Uno solo se tiraba foto en el cumpleaños. Recuerdo cuando compraron una cámara de 12 tiros. ¿Ustedes recuerdan eso? No me miren así. La camarita Afga o Kodak que se compraba nada más tenía 12 tiros. Así que había que cuidar de que todos los tiros que se tiraban apuntaban en la dirección correcta. Una cámara para un cumpleaños, ¿entienden? O sea, ahí ¿quiénes salían en la foto? Bueno, pues por supuesto, a menos que fuera un loquito el que tuviera la cámara, salía el cumpleañero, el bizcocho, la gente. Pero cuando llegaba el último tiro, señor, este es el último, se acabó, no hay foto más. ¿Ve? ¿Se acuerdan de esa época? ¿Verdad? Pero resulta que las redes sociales y la tecnología nos han dado un escenario para brillar, para mostrarle al mundo quiénes somos y qué felices somos en este mundo, ¿no? Así que ahora, en cualquier lugar, en el más remoto que te puedas ir, vas a encontrar que hay personas que tienen sus teléfonos inteligentes, no solo con cámaras fotográficas, pero con cámaras también de video. Y ahora ya no hay que esperar que alguien me venga a retratar a mí. No. Yo me voy a tirar una foto yo mismo. Y eso es lo que se llama, en términos populares, ¿un qué? Un selfie, ¿verdad? Una foto de mí mismo. Pero no solamente eso. Yo también puedo comprar 5 filtros, porque yo no quiero que se me vea la papada y por eso he aprendido que cuando te va a tirar la foto, te la tiras así, de arriba para abajo, porque así no se ve la papada. No cometas el error de tirártela así, porque te va a sumar unos años. Y si es de cuerpo entero, te inclinas 45 grados, porque si te inclinas 45 grados, la pipa, es decir, nuestra querida amiga, no se va a ver. Es todo un rito. ¿Para qué? Para que me des un like. Y si no me das un like, no soy feliz. Es más, y si yo le doy like a tu foto, pero tú no le das like a mi foto, mira, yo soy capaz de sacarte de mis amigos. O por lo menos suspenderte por un par de semanas. Y es cierto. Las redes han abierto la posibilidad de conocerse y encontrarse mucha gente, pero también han generado una gran cantidad de estrés en las personas, porque todo el mundo quiere ser una estrella. ¿Alguien ha puesto alguna vez una foto mientras está llorando, sufriendo? No. Todo el mundo quiere. Es más, la pareja puede estarse matando y, no, porque tú no la... Foto. Y cuando la foto pase, sigue el pleito. ¿Verdad que es así? ¿Sí? Pero yo quiero que mires por qué Juan tiene esta particularidad extraordinaria. Él no vivía entre la gente, él no quería ser admirado, él no quería ser la persona que fuera reconocida, a pesar de que de nadie en la Escritura se habló tanto como el profeta que introduciría personalmente a su Señor. Ningún otro profeta tuvo ese gran privilegio.
Nadie en la tierra, sin importar desde Moisés, Abraham o David, las grandes luminares del Antiguo Testamento, no tuvieron el privilegio de tomar por la mano al Hijo de Dios y traerlo delante del pueblo. ¡Wow! Ahora escucha la respuesta de Juan. ¿Quién eres tú? Él no dijo, bueno, yo soy Juan, el profeta del que hablan en el Antiguo Testamento. Bueno, mira los pasajes, te vas a dar cuenta quién soy yo. No. En la respuesta de Juan no hubo una sola cosa acerca de sí mismo. ¿Eso no es sorprendente? ¿Sabes lo que dice la gente que no es humildad? Humildad no es pensar menos de ti, es pensar menos en ti. Es decir, no es que tú digas, ay, yo no sé hacer nada. Tú puedes hacer esto. Ay, no, porque yo no sé nada, yo no sé qué hacer. No. Eso es otro problema. Ese es otro problema que hay que arreglar. No, esa falta de las personas que piensan que son una alfombra, que todo el mundo debe caminar por encima de ellos. Ese complejo de inferioridad tampoco es. Pero lo que sí es humildad es pensar menos acerca de ti. ¿Sabe lo que los humildes hacen siempre como una práctica común? Dejan que las otras personas se lleven el crédito. ¿Oíste eso? ¿Sabes que cuando termina la película, has visto eso, verdad? Cuando termina la película se pone en pantalla los nombres de todos los que estuvieron trabajando en la película. Y tú dices, wow, ahí hay mucha gente trabajando. O sea, por eso es que las películas salen caras. Hay miles de personas detrás de una película. Y lo único que le van a poner es su nombre, no su cara, no su foto, el nombre. Esos son los créditos. ¿Tú sabes cómo dicen los cristianos cuando hacen alguna cosa para que Dios sea glorificado? Dejan que otros se lleven el crédito. ¿Tú sabes por qué? Porque a ellos no les interesa el aplauso de este mundo. No les interesa el reconocimiento de este mundo. Ellos quieren el reconocimiento de su Padre que está en los cielos. Cristo dijo, escucha, y eso es una cosa maravillosa, que ni un vaso de agua que se dé en su nombre será dejado sin recompensa. ¿Sabes quién paga y reconoce adecuadamente lo que hacemos en este mundo? Para Él, Dios lo hace, el Padre lo hace. Dad y se os dará. Dice, pero yo no doy para que me den. Pero no te preocupes, porque si das, Dios va a honrar el hecho de que hayas sido generoso. Y va, dice, a darte medidas que sean remecidas. ¿Y sabes lo que significa eso? Si tú fueras comerciante, si tú fueras, un poquito de brillo ahí, si tú fueras manicero. No sé si ustedes saben que en mi país había una generación de vendedores callejeros que vendían maní tostado. ¿Ok? Era un espectáculo porque ellos cogían una cantina, echaban maní y debajo ponían otra cantina amarrada con alambres y carbones encendidos. Te llevan por la calle moviendo las cantinas y ese era un espectáculo, las chispas, era una promoción maravillosa, una forma de promover su producto. Pero cuando tú le comprabas a ellos, dame un paquete o un coso de maní, algunos maniceros tenían unos vasitos, no envuelto en papel, sino unos vasitos. Entonces metían el vasito en el maní y te lo entregaban. Pero si tú observabas el vasito con cuidado, tú te ibas a dar cuenta que algunos maniceros maliciosamente golpeaban el vasito por fuera. Y tú sabes lo que hace eso, ¿no? Eso hace que el volumen interior sea menor. Tú ves el vaso grande, pero con todos los golpes que tiene por fuera, la cantidad de maní que te van a echar es muy poca. ¿Ves? Eso es una malicia tremenda, ¿no? ¿Sabes lo que dice Dios? No te preocupes conmigo. Cuando yo te dé, te voy a dar una medida remecida. No va a haber huecos. Te voy a dar que vas a salir y sobrar. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cuando Dios dice, cuando uno honra a Dios, Dios honra a los que le honran.
Dios no se queda callado, no se queda sin recompensar a aquel que porque vive para su gloria, para Él, no para el hombre. Porque vive para glorificarlo a Él y su norte no es ser reconocido, no es atraer la fama sobre sí, no es llamar la atención sobre Él mismo. A veces veo algunos de estos videos de personas que la ponen a cantar en la iglesia y me gustó mucho uno que vi recientemente, porque parece que ese hermano tenía 20 años esperando que lo subieran a cantar. Y cuando lo subieron ahí arriba, una canción muy hermosa, muy solemne, empezó con estos movimientos. Y no tenía nada que ver con la canción. Una locura. Es decir, como quien dice, el hombre estaba esperando que le dieran la oportunidad para darse a conocer, para llamar la atención sobre sí mismo. Escucha Juan, dice la escritura. Cuando le preguntaron quién eres tú, dice literalmente, él confesó y no negó. No tomó la oportunidad de llamar la atención sobre él. ¿Sabes que una de las cosas que más destaca a los grandes en carácter, que son fuertes interiormente, es esa humildad? Uno admira atletas, por ejemplo, a los atletas, a los que juegan, los que nos divierten, los que ganan millones haciendo lo que les gusta, ¿no? Porque nosotros nos ganamos poquito con lo que no nos gusta, pero ellos se ganan millones haciendo lo que les gusta, ¿no? Pero qué cosa cuando el atleta es prepotente o quiere dar, sí, tiene las habilidades, tiene la fortaleza, es un hombre tremendo, pero se muestra con una prepotencia tal que eso lo hace desagradable a las personas. Sin embargo, hay otros atletas con las mismas cualidades que son ejemplo porque no están mostrando prepotencia sino humildad. Su vida, y hermanos, déjenme decirle algo, la prenda más hermosa con la que usted puede vestir a sus hijos y con la que usted puede vestirse usted, no son las que venden en las tiendas caras. La prenda más hermosa con la que un hombre puede adornar su vida en una manera que sea no solamente distinguible para el hombre, pero para el cielo, se llama humildad. La vida de humildad. Siempre debemos enseñar a nuestros hijos, siempre debemos mostrarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo que cuando nosotros miramos a otra persona, no la miramos por encima del hombro como que esa persona no tiene ningún valor o como si nosotros fuéramos más grandes que ella. Dice la escritura, sino con humildad, como si ellos fueran más grandes que nosotros. ¿O no recuerda que esto fue lo que Cristo dijo? Cristo dijo, empezando su ministerio, aprended de mí. Mira, no, si no quieres, no aprendas de nadie. No importa la escuela, no importa el profesor, no importan las lecciones. Pero si tú quieres aprender de alguien, Cristo dice, aprende de mí, que soy humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Te das cuenta la diferencia? Ahí está Juan. Nada más y nada menos que Juan está haciendo lo que debe hacer en la manera correcta. Confesó y no negó. Yo no voy a robarme el show, yo no voy a coger las luces para mí. Yo vine para dejar espacio a aquel que Dios había prometido desde el comienzo. Y él dijo, confesó y no negó, pero confesó, yo no soy el Cristo. Y aún más, mira el texto, dice el pasaje, verso 21. Entonces, ¿qué? Le preguntaron, ¿eres Elías? Wow, sí, porque las profecías decían que Elías habría de venir antes del Mesías. Y ellos decían, cuidado, si Elías resucitó,
y ahora este Juan es Elías. Qué oportunidad para volver a ganar un poco de atención pública. Pero nuevamente, ¿cuál fue la respuesta de Juan? La respuesta fue literalmente, él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Es decir, el profeta Elías. Nuevamente, no, respondió Juan. Entonces le preguntaron, ok, tú no eres Cristo, el Mesías, tú no eres Elías, tú no eres el profeta. Entonces, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Escucha la respuesta de Juan. Y bueno, hay un poco más de información. ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan le respondió, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. Hermanos, es fascinante la manera como Juan enfrentó a estas personas. Nuevamente, Juan ni siquiera está diciendo, yo soy Juan. No, él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto. Es decir, Juan no estaba pensando en la persona, estaba pensando en el propósito para el cual Dios lo llamó, lo que él tenía que hacer. Muchas veces le preguntamos a la gente, ¿quién tú eres? Y decía, yo soy doctor. No, yo no te pregunté qué tú haces. Yo te pregunté, ¿quién eres tú? Porque muchos de nosotros piensan que son lo que hacen, y eso no es así. Usted puede ser doctor, muy bien, usted hace eso, usted puede ser comerciante, usted puede ser lo que sea. Pero cuando uno le pregunta a uno, ¿quién eres tú? No le está preguntando lo que hace, porque nosotros creemos que lo que hacemos nos da un valor especial y nos coloca por encima de los demás. ¿Ves? Pero ¿qué somos nosotros según la Escritura? Cuando uno se mira en el espejo de la Biblia, ¿cuál es la conclusión a la que uno llega? ¿Sabe lo que Pablo dice cuando se ve a sí mismo? Yo soy el primero de los pecadores. El primero de los pecadores. Cuando te ves en el espejo, cuando te ves a ti mismo en el espejo, ¿sabe lo que tú encuentras? Al primero de los pecadores. ¿Qué gracia hay en ti? Ninguna. ¿Qué había en ti que Dios te eligió? Absolutamente nada, porque la salvación es por pura gracia y no está condicionada en lo absoluto por ninguna cosa que haya tenido el objeto que fue amado, porque el objeto amado fue amado a pesar de su indignidad, a pesar de ser un pecador y de estar sometido a la esclavitud del pecado. Pero Dios quiso amarte y te amó y te rescató. ¿De quién es la gloria? ¿De quién es la gloria? ¿Sabes por qué la Biblia dice con claridad que la salvación es por la fe? Gracia y fe combinadas, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sabe por qué dice eso? Porque el hombre, a pesar de que está quebrantado por el pecado, todavía encuentra oportunidades para ver belleza donde no la hay. Belleza donde no la hay. ¿Sabe lo que la Biblia estima como belleza? Ustedes han visto los concursos de belleza. Bueno, no sé si ustedes lo han visto, pero bueno. Los famosos concursos de belleza, los Miss Universo y los Miss y los Miss. Lo que se exalta, ¿qué es? La figura, el físico, la cara y a veces la inteligencia. Ojo, debo decir con mucha tristeza que la mayoría de las veces estas jóvenes que están en estos concursos carecen de inteligencia en la mayoría de las veces. Algunas tienen mucha inteligencia. Por ejemplo, le preguntaron a una sobre quién era Confucio y dijo, el que inventó la confusión. O sea, una cosa como esa, para que tengan una idea por lo menos de cómo piensan estos concursos, ¿no? No valoran lo que tiene valor, sino lo que solamente entretiene. Pero ¿cómo evalúa Dios la belleza?
Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. ¿Sabe lo que Dios valora? Lo que nadie ve. La belleza de los pies, no por los pies, sino porque es que los pies lo llevan a anunciar el evangelio de la paz. ¿Ves la diferencia entre una cosa y la otra? Juan no tuvo ningún temor en decir: yo soy la voz del que clama en el desierto. El honor no es mío. Es más, dice la historia que en un momento, cuando Cristo se hacía más popular, algunos discípulos de Juan, como siempre los hay, muy preocupados por su líder, le dijeron: mira, Juan, él está haciendo más discípulos que tú. ¿Cuál fue la respuesta de Juan? ¿Sabes qué? Qué bueno que así es. Conviene, escucha, conviene que yo mengüe y que él crezca, porque para eso he venido. Mis hermanos, este es uno de los pecados muy comunes en el ministerio. Y ahora voy a decir lo que a nosotros como pastores en una iglesia y estando en un grupo que está lidiando con estas cosas, vemos con más frecuencia de la que nosotros quisiéramos ver. Pastores que se sienten amenazados cuando algunos de sus discípulos están creciendo y ellos están envejeciendo y ellos no quieren soltar el púlpito, porque imagínate, no le voy a dar más oportunidad a ese muchacho porque ese muchacho tiene tanto talento. Cuando vienen a ver, la iglesia me cambia a mí por él. Hermanos, y si fuera así, ¿no estaría bien? Si Dios en su bondad levanta hombres con cualidades, características que sean superiores a la de su pastor, ¿no sería correcto que ese pastor, al igual que Juan, dijera: qué bueno, porque aquí el único que tiene que crecer es Cristo, no yo? Y si Él está haciendo lo mejor que lo que yo lo puedo hacer, con gusto yo seré una ayuda, yo no seré un obstáculo para Él. ¿Te das cuenta la diferencia? Por eso es que es importante cuando vas a una iglesia saber si la iglesia tiene un cuerpo pastoral o tiene a una persona allí que actúa como si fuera alguien importante, uno solo, que dice, manda, quita, pone, sube, baja. Y cuidado el que se equivoque, porque lo parte como un rayo. No. En una iglesia con cuerpo pastoral se pone en práctica lo que Juan mismo nos enseñó con su ejemplo. Llegará el tiempo de yo salir y llegará el tiempo de los que nuevos puedan entrar al cuerpo pastoral. Y cuando ya el pastor esté, que no sepa dónde está el norte y el sur, ¿qué va a pasar? Cuando los pastores ya se van poniendo viejitos, ¿verdad? Entonces hay una nueva generación que debe entrar, porque al fin del camino es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. ¿Te das cuenta? Vamos a terminar. Hay un poco más de información en el texto. Juan responde hablando de sí mismo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron entonces: ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno. Llamó la atención sobre eso. Uno, no cualquiera. Uno, no otro común. No, uno. Está uno. Hay entre vosotros uno. ¿Y qué hará ese uno? Bueno, dice el texto, ese uno va a bautizar
uno a quien ustedes no conocen, Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Qué hermoso. Hay un viejo sermón de Spurgeon, del pastor Spurgeon, que fue predicado hace muchos años. Para tener una idea exacta, fue predicado en su tiempo, en los a finales de los 1800. Y este pasaje de Spurgeon está basado solo en esa reflexión: no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Y sabe lo que Spurgeon dice? Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos que luchar en nuestras vidas es el menospreciar hacer las cosas pequeñas para Dios. ¿Sabes qué? En la iglesia no hay trabajo que no tenga valor o que sea de poca importancia. Hoy estábamos orando con nuestros líderes en la técnica. Yo no puedo hacer lo que ellos hacen. Ellos tienen las habilidades para hacer lo que ellos hacen. Otros aquí, como las hermanas que enseñan y los hombres que enseñan a los hombres y las profesoras de escuela dominical y los que quitan la silla, los que ponen la mesa, los que cuando hay un evento traen comida, los que hacen todas esas cosas que quizás para algunos sean insignificantes. Pero te diré, hay una reflexión de Pablo sobre el cuerpo. Los órganos que parecen menos insignificantes son los más importantes. La cara se lleva la gloria. ¿Usted ha dicho alguna vez que diga: ay, pero qué hígado tan bonito tú tienes? Ay, esa vesícula te queda muy bien, ¿eh? Y mira esos intestinos cuando se mueven ahí con la comida. No, uy, ¿quién quiere ver eso? ¿Nadie quiere ver eso? Sáquese los intestinos a ver cómo le va. ¿Se da cuenta? Los órganos que parecen menos importantes son los que tienen el trabajo más difícil en todo. ¿Has escuchado el 80-20? La estadística de Pareto. Ojo, yo sé que ustedes lo saben. El 20% hace el trabajo del 80% en todos los trabajos. ¡Oh! Con razón me estoy volviendo loco. Porque si eres responsable, ojo, si eres responsable, adivina a quién van a poner a hacer las cosas. A ti. Pero ya no puedo hacer más, no importa, el 20% hace lo que el 80% que sigue cobrando su salario no hace. Esa es la regla de Pareto. Tristemente, eso en la iglesia también sucede. Hay que todo el mundo en la iglesia tiene que tener la actitud de Juan. Pastor, ¿en qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué debo mover? ¿Qué es lo que debo traer? ¿A quiénes que hay que visitar? ¿A quiénes que hay que llamar? ¿A quiénes que hay que consolar? ¿Dónde están los que yo debo ayudar? Porque de eso se trata la vida. Esa es la diferencia entre ideas y práctica. ¿Ves? Esto es el evangelio idílico, el evangelio vivo, el que se practica todos los días. Ah, pero a mí nadie me llama. Pastor, estoy llamándolo para decirle que usted nunca me ha llamado. Y dígame, yo te pregunto, ¿y cuándo tú me llamaste a mí? La última vez que tú me llamaste, ¿cuándo fue? Pablo dice, es decir, todos lloran y yo no lloro. Yo también necesito que me llamen. Por favor, no me llamen hoy. Hoy va a ser un día un poco confuso, así que a partir del lunes. Pero definitivamente así trabaja el cuerpo, ayudándonos a llevar los unos la carga de los otros. Vamos a orar. Pongámonos de pie, familia, por favor. Quiero decir que estoy muy contento porque después de varias semanas, la hermana Mujica está con nosotros acá. Ella es hija de un querido amigo pastor en Venezuela. La mamá nos alegra mucho que ya finalmente, después de dar varias vueltas en el barrio, nos encontró. Eso pasa casi con todos, así que no eres la única. Nos alegra mucho que hayas podido encontrar el lugar y esperemos que sea de bendición para tu vida. ¿De qué parte de Venezuela? Caraqueños. Chévere. Así que un día nos comeremos nuestras hallacas.
ya ahora en Navidad, y celebraremos. Muy bien, hermanos, demos gracias al Señor. Hay un par de cosas al final de la oración que quiero que observen con cuidado antes de irnos, incluyendo la oración por nuestras ofrendas. Pero demos gracias por la palabra. Oremos. Padre, te damos las gracias por este hermoso día. Señor, y al considerar la vida de Juan el Bautista, al considerar la manera, el carácter, la entrega, su humildad, te rogamos que, como dice la Escritura, seamos humildes y que no nos exaltemos de manera inapropiada, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Gracias, Señor, por este día. Te suplicamos que tu bendición esté con nosotros, que tu palabra sea afirmada durante la semana en la práctica diaria, al tratar con mis hermanos, con mi familia o con mis vecinos. Gracias, Señor, en Cristo te lo pedimos. Amén y amén.